cuando menos dos cosas y las sabemos todos: o refinar o consumir. Estoy diciendo que el fuego controlado y aplicado de forma correcta sobre una barra de oro la va a purificar, o cualquier otro metal, al punto de que la escoria va a salir a la superficie y quedará oro puro o metal puro. En contraste, el fuego indiscriminado, sin control alguno, puede consumir un bosque, una ciudad completa, al punto de dejar solo carbón, el mismo fuego. De forma análoga, digo que una prueba puede ser considerada fuego que purifica, o ese mismo fuego puede ser considerada una tentación que consume y destruye. El mismo evento, el mismo fuego, puede o purificar o puede destruir. La misma adversidad puede refinar un alma o la puede consumir. Esto nos recuerda que nuestro Señor nos prometió que no nos sometería nunca a una tentación que nos pueda consumir. Pero también nos recuerda que nuestro Señor prometió que sí nos iba a someter a pruebas. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia? Si la adversidad puede ser siempre adversidad. Bueno, la diferencia es el propósito. Cuando la prueba tiene como propósito refinar, viene de Dios. Cuando es una tentación cuyo propósito es destruir, obviamente no viene de nuestro Señor. Imagino, aún los que no vinieron en media semana, porque espero hayan seguido a través de la web o del Facebook los estudios, recordarán que la temática principal de la primera carta a Pedro o de Pedro es precisamente la persecución, la angustia, la adversidad y la tribulación que esto provoca. El propósito de la carta es animar a la iglesia, animar a los expatriados en medio de esa adversidad. Extiendo eso con cierta emoción, aunque no la elegí pensando en ello, pero creo que en buena parte la pandemia también nos ha provocado adversidad. A algunos todavía se están enfrentando y no logran reponerse por cualesquiera causas, o la muerte de alguien a quien amaban, o bancarrota y 10 motivos más. Pienso entonces, ahora que me sumerjo en ello, Señor, gracias, porque si el propósito de Pedro era animarles, bueno, ahora humildemente nosotros podemos cobijarnos bajo esta carta y también animarnos. Esto en el sermón titulado Pruebas de Fuego. Vayan a la primera carta de Pedro hasta el capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos al verso 6. ¿Listas sus Biblias? Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten que yo no basé mi recomendación de minutos atrás
en la ducha fría que tomé esta mañana. La tomé leyendo esto por un poco de tiempo, aunque si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, ¿cómo se prueba? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y lleva edificación a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Es importante tener esto en claro. Cristiano o no, discípulo o no, con fe o sin ella, las adversidades nos llegan a todos tarde o temprano. Es absurdo de nuestra parte querer evitarlas o ignorarlas. Si alguien quiere comprobación de lo que acabo de decir, basta con que pensemos en la pandemia. Nos ha golpeado a todos de una u otra manera. La tormenta en medio de la cuarentena nos golpeó a todos. Este extraño invierno nos golpeó a todos. Así es que los momentos difíciles nos embisten a todos. Los que intentan ignorarlo o evitarlo solo están tratando de usar un absurdo mecanismo de defensa muy parecido a lo que el alcohólico hace. Se embriaga para evitar su realidad. 6 de la mañana pasamos por el centro hoy y había alguien en una mesa en la calle, en un bar, aún bebiendo cervezas. Tenía todas sobre la mesa. Yo me pregunto aún hoy día, ¿por qué quieren que los envases vacíos estén en la mesa? Quizás para que se los cuenten después y cobrarles, o porque se quieren sentir muy orgullosos de cuánto pueden beber. No sé a qué hora empezó de la madrugada, pero eran las 6 y le estaban dando un envase más. Por supuesto que quiere evitar su trágica realidad. Otros no se embriagan, otros se drogan, otros intentan alegrarse en una fiesta con amigos, pero creo que lo que en realidad están intentando es ignorar su tristeza, su vacío y la falta de propósito que tienen en la vida. En fin, que nunca se nos ocurra pensar que la falta de circunstancias difíciles es porque Dios nos está bendiciendo. Que no se nos ocurra decir que nosotros estamos protegidos, respaldados por Dios y que por ello vamos muy bien por la vida. Oigan, esta es una iglesia con un escudo de protección de ángeles. Prueba de ello es que no tienen pruebas. Eso es absurdo. La Biblia enseña que la iglesia primitiva fue la más perseguida y la más sufrida de toda la historia de la humanidad. Y ninguna época en la historia puede compararse al estado espiritual de la iglesia primitiva. Nunca tanta unción, nunca tanto avivamiento, nunca tanto crecimiento, nunca tanto gozo. Extraño, porque era la iglesia más perseguida y la más sufrida. Estoy hablando de una época en donde ser cristiano se corría ir a una congregación
y ser descubierto era bajo el riesgo de terminar decapitado o en la arena devorado y despedazado por bestias. Pero aún así ellos no se detenían. Hoy el riesgo es tal vez la exposición al virus. Y en congregaciones como esta, con un riesgo mínimo. Y aún así, mire cuántos no se congregan. No me diga que esta congregación supera a la iglesia primitiva. Estoy citando que ni siquiera podemos compararnos. John MacArthur cuenta en uno de sus libros que en una de las tantas conferencias en su iglesia, saben que su congregación tiene misioneros por todo el mundo, 1 o 2 veces al año llegan y les dan instrucción. Bueno, en una de esas ocasiones él disfrutó compartir con alguien que estaba en Rusia. Cuando la cortina de hierro hacía todavía mucho más difícil el evangelio. Entonces el pastor MacArthur le dijo: puedo imaginar cuán difícil es para vos ser pastor ahí en Rusia. Él sonrió y le dijo: no, yo creo que es difícil para usted, pastor. ¿Qué estás hablando? No, le dijo, allá en Rusia estamos 100% seguros quiénes son cristianos y quiénes no. Aquí, le dijo, uno no sabe si vienen por prosperidad, por imagen o por qué. John MacArthur sonrió y le dijo: nunca lo pensé, pero tenés toda la razón. Así es que los momentos difíciles, los momentos de adversidad son parte de nuestra vida. Cuidado, no estoy con esto diciendo que debemos anhelarlos, que debemos sentirnos o debemos buscarlos, esos momentos de dificultad. Si Dios los está permitiendo en nuestra vida, son pruebas de fuego, están controladas. No es un fuego indiscriminado. Y el propósito de Dios cada vez que permite una adversidad en nuestra vida es para purificar, es para refinar, no es para destruir. Así es que es importante saberlo, que Dios tiene un plan aunque nos cueste entenderlo. El plan de Dios no es que nosotros vivamos sin expectativa en la vida. El plan de Dios es que nosotros tengamos una esperanza en la vida. Y no cualquier esperanza, sino una esperanza viva. No que vayamos por la vida sin propósito, sin sentido. Creo que hay mucha gente que va por el mundo sin propósito, sin esperanza. No tienen esperanza en su matrimonio, no tienen esperanza en sus hijos, no tienen esperanza en su trabajo, no tienen esperanza en su salud, no tienen esperanza en el gobierno, no tienen esperanza del clima, no tienen esperanza de nada. Creo que ellos con razón dicen: de algo me voy a morir. Solo existen. Y por eso buscan encontrar alivio en cosas superfluas, que les alivien por horas su vacío. Pero ese no es el plan de Dios. Incluso la adversidad no lleva, cuando viene de parte de Dios, no tiene como propósito que perdamos la esperanza. Es todo lo contrario. Está diciendo que Dios nos permite esa prueba y que quiere que mantengamos la esperanza, sí, y es una esperanza viva. Y todo depende de la manera en cómo enfrentemos esa adversidad. Pero insisto, no es mi punto de vista. Tomen de nuevo la primera carta, capítulo 1. A propósito, leí más adelante, ahora voy a retroceder.
versículo 3, capítulo 1, verso 3. ¿Listos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. ¿Para qué cosa? Él está hablando de que tengamos una esperanza viva en medio de esa tribulación. Entonces todo el asunto es tener esperanza, sí, porque cuando nosotros tenemos esperanza, todo cambia. Esperanza es esperar algo mejor. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en primer lugar, tenemos la esperanza de una mejor vida que esta vida y por la eternidad. Eso nos empuja, eso nos motiva, eso nos incentiva a mantener nuestros hábitos, a ser perseverantes. Pero además de eso, también nos da la esperanza de que podemos mejorar como personas mientras viene la vida eterna. Nos da la esperanza en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Nos mantiene con una esperanza viva. Voy a intentar ilustrar esto con un pasaje de la Biblia porque creo que es la mejor explicación. Se trata de una mujer que se había casado 5 veces y las 5 veces se había divorciado. Ella se sentía sucia. No creo que haya un hombre o una mujer con ese estilo de vida que pueda sentirse aliviado en una comunidad como la nuestra. Tan frustrada y vacía y sin esperanza que no habían metas en su vida, no habían sueños, nada prácticamente por qué vivir. Creo que cuando se ha fracasado en un matrimonio, todo esto sucede. Se pierde el deseo de intentarlo. Se pierde la esperanza, se pierde la confianza en el prójimo. Si se han arruinado 2 matrimonios, no sé cómo consiguen superarlo. Pero si ya va en un 5º, creo que eso es nada más existir. Se sentía sucia. Creo que esa es una de las razones por las que las personas exceden los límites de la prudencia. Se sienten sucios, sin esperanza y sin propósito. Así es que no importa correr riesgos. Creo que no sienten miedo a lo que va a pasarles porque evitan pensar en la vida eterna. La evaden. Cuando tienen minutos de sobriedad y piensan en la vida eterna, entonces sí les sobrecoge una angustia que mitigan en los placeres de este mundo. Pero en fin, tan sucia se sentía esta mujer que procuraba no frecuentar a mujeres de su comunidad. Era normal, creo que todas la iban a juzgar. Todas dirían, cuidado, esta es una roba maridos. Esta es una mujer sin principios, no tiene nada que enseñar a sus hijos y es una mala influencia. Por otro lado, creo que si ya se había casado 5 veces, debió ser muy atractiva, porque para que el tercero, cuarto y quinto marido estuvieran dispuestos, es porque ella tenía atributos físicos. Estoy haciendo conjeturas, como sea. En forma comparativa, creo que también esa es la razón por la que algunas personas no se congregan.
se sienten sucios, frustrados, sin propósito y piensan que la comunidad los va a juzgar. ¿Saben qué? Tienen razón. Iglesias como esta, vergonzosamente, varios de los que aquí somos parte, juzgan a todo mundo, son entrometidos y discriminan como si ellos no tuvieran pecados de qué avergonzarse. Así es que este tipo de comunidades se prestan para que esas personas que se sienten sucias no quieran venir. En fin, ella buscaba agua en su cántaro, costumbre propia de las mujeres de la época, en horas cuando las demás mujeres no llegaban a traer agua, porque quería evitarlas. Quería evitar sus comentarios y sus miradas insultantes. Así es que fue precisamente en una de esas horas en las que ninguna mujer iría al pozo. Para sorpresa de ella, encontró ahí un hombre y se sintió muy atraída a él, pero no por su masculinidad ni por las razones por las que se sintió antes atraída a esos 5 maridos. Ella ni siquiera entendía el por qué se sentía atraída a ese hombre. Ese hombre le dijo, dame agua. Ella se sorprendió porque estaba acostumbrada a que la juzgaran o a que intentaran sobrepasarse con ella. Insistió ella y dijo, pero siendo yo samaritana, ¿me pides agua cuando sos judío? Nuestro Señor le dijo, si supieras quién te está pidiendo, entonces vos le pedirías y yo te daría a beber de una fuente de vida eterna. En ese momento, ella supo que se trataba de un profeta. Entendió que se sentía atraída por él, pero eran por razones espirituales que jamás antes había experimentado. Ella insistió y Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo. Ella dijo, no tengo. Sonrío en esta parte de la historia porque es exactamente como nosotros reaccionamos cuando alguien nos pregunta sobre nuestra condición familiar. Tratamos de aparentar un matrimonio feliz, tratamos de aparentar que nuestra familia es estable, que nuestros hijos aman al Señor y que todo marcha muy bien. Que lo más seguro es que si Jesús hubiera vivido en esta época, nos habría llamado a nosotros para ser parte de sus discípulos. Nuestro Señor le dijo, cierto es, porque 5 maridos has tenido y aún con el que hoy estás tampoco es tu marido. Ella entonces se sorprendió y supo que se trataba del Mesías. Porque nadie sabía la cantidad de esposos. Nadie sabía que el actual tampoco era su esposo. Eso solo podía saberlo nuestro Señor. Su corazón se rindió y ¿saben? Esto es lo que sorprende y nos hace evidenciar lo que es esperanza viva. Corrió, no donde su marido actual, corrió a la ciudad y empezó a testificar que había encontrado al Mesías y que debían escucharlo, que la siguieran para poder conocerlo. De la noche a la mañana, no, de minutos.
Ella no quiere hablar con nadie, ahora ella quiere que todo el mundo la escuche. Ahora tiene un propósito de vida, ahora tiene motivación, ahora quiere exponerse ante todos y a todos les dice, he conocido al Mesías. Es que ya había para ese momento bebido del agua de vida eterna. Bueno, ese es el punto que he querido ilustrar. Hay una cantidad de personas que van por el mundo tomando no del pozo de agua viva, sino que están bebiendo de un pozo de agua estancada, agua sucia y contaminada. Intentan encontrar alivio en medio de una fiesta, en medio del trabajo, en medio del placer que una relación sexual puede propinarles. Intentan encontrar nutrición para su alma en medio del pecado y lo único que encuentran es lodo, contaminación, suciedad, no una esperanza viva. En contraste, si beben del agua de vida eterna, entonces se encuentran ese gozo. La adversidad que usted hoy está sufriendo puede transformarse en segundos en un propósito de vida. Si usted bebe de esa agua de vida eterna. Si usted intenta seguir en ese pozo de agua sucia, todo será peor cada día. Más incertidumbre, más angustia, más dolor, más tristeza. Pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, debe acercarse al Mesías más que nunca y pedirle que Él le haga vivir en esa esperanza de vida eterna. Una esperanza viva que brota dentro de nuestro corazón. Nadie podía decidir por esa mujer. ¿Sabe que hay algo que no entiendo? Quizás cuando llegue al cielo, tal vez el Señor me permite que yo le pregunte a alguno de los discípulos. El Señor no quiso que los discípulos estuvieran ahí cuando esa mujer iba a ser ministrada. Los envió a comprar cosas comestibles. De hecho, cuando ellos regresaron, ellos se admiraron de que nuestro Señor platicara con una samaritana. Creo que nuestro Señor no permitió porque ellos la iban a ahuyentar, porque no necesitan hablar. Con la mirada le hubieran dicho, lárguese, usted no puede estar aquí frente a nuestro Señor. Y creo que eso es lo que muchos sienten hoy por hoy. Que la comunidad les discrimina, pero tengo la buena noticia de decirle y de decirme que nuestro Señor no nos discrimina. De hecho, nuestro Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él para Él darnos esa vida eterna y dejarnos beber de una fuente de agua viva y que nuestra esperanza sea una esperanza viva. Oremos. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Te ruego por aquellos que están neciamente bebiendo de un estanque de agua sucia. Obra por favor un milagro de modo que puedan volver su vista a esa fuente de vida eterna. Señor, que la adversidad que hoy por hoy vivimos se convierta en la oportunidad
para nosotros volver nuestra atención a ti. Y si alguien está sin Jesús, por favor toque su corazón. Mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, si nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, nadie le va a pasar al frente y no tendrá que cambiar religión. La Biblia dice que debemos arrepentirnos y en una oración confesar nuestro pecado y pedirle a Él beber de la fuente de vida eterna. Si alguien dice, predicador, quiero hacerlo, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que da ese paso de fe? Que se arrepiente de sus errores. Y yo no estoy diciéndole que se arrepienta porque yo no tengo errores. Yo soy el primero en necesitar arrepentirme y quizá usted la segunda persona. ¿Habrá alguien que levanta su mano y recibe a Jesús? Señor, gracias por ministrarnos. Permítenos tomar de esa fuente de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. No olviden los canastitos de las ofrendas. El tráfico en media semana, por favor, tómenlo en cuenta. No cambie sus prioridades espirituales por las fiestas. Les esperamos, ya sea el miércoles o el jueves. Jueves es mejor. Viene muy poca gente. Así que si nos ayudan a equilibrar sería grande ayuda. 50 arriba y sus acompañantes, que el Señor los acompañe. En ambos extremos, por favor. Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey. Y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz el Salvador. 40 arriba y sus acompañantes, adiós. Recuerden, mano izquierda, por favor, por la izquierda. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Adiós a todos. Come on, boys. Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder.